Pierda el 10% de su peso en 10 días. El reconocido médico deportólogo Héctor Fabio Cruz trae desde Italia y exclusivo para Colombia el método NET. Un innovador método para perder peso de manera rápida, segura y efectiva, sin cirugías y sin dolor. Regálese 10 días para cambiar su vida. Separe su cita sin costo alguno. Bogotá, 317-515-9146. En Cali, 318-548-1556. Página web www.metodonet.com. NEC, nutrición enteral cetogénica. Vamos a hablar de temas de salud. A esta hora nos atiende el doctor Carlos Héctor Muñoz Galarza. Él es médico cirujano, especialista en deportes. Doctor Muñoz Galarza, muy buenos días. Muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia, doctor? Bueno, es una entidad, es una enfermedad que está clasificada en el Código Internacional de Enfermedades ya, y se evidencia un dolor en el tejido subcutáneo, en el tejido conjuntivo, adicionalmente a nivel muscular. Esta patología, si pudiésemos llamarla de esa manera, tiene una consideración especial, y es el hecho de que el manejo debe ser multidisciplinario y fundamentalmente es una entidad que se diagnostica ya más por descarte, pues esta serie de patologías pueden evidenciar o pueden presentar la misma sintomatología. Da más mujeres en una proporción de 9-1 aproximadamente, y se puede evidenciar en la población general más o menos 5 o 6% entre los 20 y los 50 años de edad. Esa es la condición de la fibromialgia. A veces el diagnóstico no es el más acertado, vuelvo y repito, es más por diagnóstico diferencial. Hay que descartar artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. En términos generales lo manejan como un espasmo muscular, pero se debe tener en consideración que durante 3 meses más o menos el manejo específico para estas entidades y que no haya mejoría. La ubicación del dolor realmente es a nivel de columna dorsal, a nivel de columna cervical, y puede presentarse también a nivel de los muslos. Es más o menos la connotación general acerca de la. Doctor, los pacientes que sufren de fibromialgia se quejan de que les duele todo. Cuando hablamos de todo, ¿es todo el cuerpo? No, se circunscribe, esto es más de manejo en la actualidad por reumatología, manejo por otras especialidades, pero al final voy a hacer una consideración especial para aquellas personas a quienes les han hecho el diagnóstico de fibromialgia. Hay una consideración especial que las puede mejorar. Hemos tenido no muchos pacientes o muchos pacientes con este tipo de patología, pero que les ha ido muy muy bien con lo que más adelante vamos a mencionar. ¿Y cómo se diagnostica la FM? Bueno, el diagnóstico fundamentalmente es un diagnóstico clínico. Siempre el universitario se hizo énfasis. La clínica nos puede dar el 70% de los diagnósticos y el 30% son las ayudas diagnósticas para considerar o para descartar otra serie de entidades, otra serie de patologías. Vuelvo y repito, 3 meses de evolución de un dolor ubicado en los puntos donde mencioné que son los más frecuentes, en la columna lumbar o área lumbar, a nivel de espalda, que es el área dorsal, a nivel de cuello, área cervical o en los muslos. Puede presentarse de manera importante el dolor de cabeza, sensación de fatiga, sensación de decaimiento, sensación de adinomia. Ese dolor de cabeza que se puede evidenciar conjuntamente es característico de una migraña que puede ocasionar también sonidos graves a nivel de oído, a veces sonidos agudos, o sea, pinitos y acúfenos, que son los términos específicos para estos casos. Se pueden evidenciar también visión de luces o escotomas, pospenos, es visión borrosa o pérdida de la visión de manera temporal,
de manera momentánea. Se hacen los exámenes de laboratorio, radiografías, electromiografías, electroencefalogramas, y incluso hasta biopsias a nivel muscular, tratando de descartar una patología propia, y todos los exámenes son negativos, de manera que, reiterando, es un descarte de diagnósticos, es una patología a veces sobrediagnosticada o a veces subdiagnosticada, de manera que es importante tener en cuenta las consideraciones que mencioné, los factores predisponentes o la etiología de las causas. Dentro de ellos puede estar traumas previos, alguna infección viral, alguna infección bacteriana. El estrés es una condición importante en este tipo de trastorno. El sueño generalmente se ve comprometido. Es importante marcar el estrés como un factor predisponente, y son personas que poco a poco van comprometiendo la vida cotidiana. No hay posibilidad de que se concentren o se tarden un poco más de tiempo en realizar sus labores. El último paciente que vimos, una paciente mejor, con una actividad profesional donde cargaba un objeto relativamente pesado, necesitaba durante su labor movilizarlo, y eso fue generando lo que inicialmente se consideró como un espasmo muscular, radiografías que no reportaban ni siquiera desviación de columna. Poco a poco se fue encasillando en el diagnóstico, que los resultados de los exámenes fueron negativos, y se comenzó el tratamiento. El tratamiento normal, voy a adelantarme un poco, con antiinflamatorios, algunos relajantes musculares, fisioterapia, modalidades, etcétera, pero que no dieron resultado, de manera que la función o lo que... Doctor, por eso le iba a preguntar, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor o la fibromialgia se presenta por dolor difuso en cabeza, cuello, hombros, columna vertebral, brazos, caderas o rodillas, ese dolor no lo pueden diagnosticar primeramente como un dolor muscular, un espasmo muscular, y no pueden llegar realmente al problema. ¿Cómo entonces descartar que efectivamente es un dolor muscular o no una fibromialgia y no al contrario? Pues son pacientes que generalmente están de médico en médico, de especialidad en especialidad, intentando buscar una solución. Durante ese tiempo, lo mencionamos, 3 meses, aunque es una consideración un poco ambigua, pero no hay un punto específico donde ellos puedan localizar el dolor, y es una sensación descrita como ardor, como sensación de plancha, como a la vez dolor, una disestesia, áreas inespecíficas, áreas no circunscritas, áreas no muy puntuales, y en la medida en que ellos van evolucionando de manera muy torpe a pesar del tratamiento, van migrando o van controlando o siendo controlados por diferentes o distintas áreas, tipo de mejoría. Eso hace que vaya considerándose el diagnóstico de fibromialgia como la primera posibilidad o como la primera opción, y ya por descarte. Doctor, entonces, ¿es posible que las personas sanas puedan prevenir esta enfermedad? La frecuencia, vuelvo y repito, es relativamente baja. Estamos hablando de un 3 a 5 a 6% de la población general. Da más en mujeres, en esa proporción de 10 a 1. 10 mujeres por un hombre, dentro de ese 3 a 6% aproximadamente, y entre 20 y 50 años. Ahora, antes de los 20 y después de los 50 se puede dar, pero es menos frecuente, y la manera de prevenir, si se pudiera, manejar el estrés, canalizar el estrés de diversas formas, como actividad física, evitar después de traumas importantes, no consultar, es decir, la consulta entre más oportuna sea mucho mejor, para con esto disminuir el riesgo de algún tipo de contractura muscular que en algún momento pueda desencadenar este tipo de alteración. Las personas que tengan dificultad para conciliar el sueño, buscar la causa en ellos, realizar todos los estudios para descartar a su vez enfermedades que ataquen el sistema inmunológico, como artritis reumatoidea,
por ejemplo, como lupus eritematoso sistémico. Una vez que tengan estos exámenes, pues relativamente el pronóstico mejoraría respecto a estas entidades que acabé de mencionar. Ahora, si en una familia se ha evidenciado, se ha presentado, se ha hecho el diagnóstico de fibromialgia, pues se tiene de 6 a 8 veces más riesgo de que se pueda presentar en alguno de los otros miembros familiares. Doctor, otra pregunta. ¿Cuál es el primer síntoma de alerta que yo debo tener en cuenta si soy una persona sana para comenzar a sospechar que puedo tener esta enfermedad y que debo acudir a un médico? Lo que generalmente se presenta es el dolor. Si descomponemos el término fibro, corresponde a tejido conjuntivo, mío a nivel muscular y algia a dolor. De manera que es el dolor que se evidencia en cualquiera de los puntos que mencionamos. Ahora no podemos exagerar tampoco porque hay espasmos musculares a nivel cervical, dorsal o lumbar ocasionados por mala higiene postural, por que nos recostamos a ver televisión con flexión de la columna cervical de manera inadecuada, y después genera una contractura muscular y obviamente dolor, o levantar objetos pesados flexionando la columna, eso podría generar lesiones a nivel de los discos intervertebrales o muscular a nivel de la región lumbar, de manera que no debemos confundir, pero sí este tipo de dolor, molestia que persista a pesar de un tratamiento médico adecuado, deberíamos tener en cuenta este tipo de diagnóstico. Doctor Muñoz, ¿las personas pueden morir de esta enfermedad? No hay una estadística que nos exprese mortalidad, de manera que esto es más sintomático, esto es más de manejo, es una patología que puede convertirse en crónica, pero que tiene manejo por fortuna. Es importante y acotar y mencionar lo que al inicio comentamos, y es que si se realizan trabajos de fortalecimiento en el área o en las áreas comprometidas, una vez este fortalecimiento surte efecto, la sintomatología disminuye al punto de desaparecer. El fortalecimiento muscular orientado por personal que conozca, que tenga experiencia en el tema. Se pueden realizar trabajos isométricos con PAN, pero fundamentalmente los trabajos isotónicos, lo que implica pesas, obviamente no de manera libre, con poleas, el hacer trabajos de remo cuando es a nivel de cintura escapular o dorsal, va a mejorar e incluso hacer desaparecer la sintomatología. Es importante que sea dirigido y orientado por personal que tenga experiencia en el campo para evitar lesiones de otro tipo. Eso es lo que quería manifestar y reiterar, y tal vez es una cruz importante en el manejo de este tipo de entidad, porque la mayoría se dedican a manejar el dolor, a dar relajantes musculares, a utilizar algunas vitaminas, porque la deficiencia de alguna de ellas puede generar que la sintomatología persista, pero se olvidan de fortalecer los grupos musculares para que el área comprometida esté en reposo, descanse, sin un impacto, y esto va a hacer obviamente que la sintomatología reduzca al punto de desaparecer. Doctor Carlos Héctor Muñoz Galarza, médico cirujano, especialista en deporte. Muchísimas gracias por su tiempo, le deseo un muy buen día. Con mucho gusto, un abrazo, un saludo para todos. Pierda el 10% de su peso en 10 días. El reconocido médico deportólogo Héctor Fabio Cruz trae desde Italia y exclusivo para Colombia el método NET, un innovador método para perder peso de manera rápida, segura y efectiva, sin cirugías y sin dolor. Regálese 10 días para cambiar su vida. Separe su cita sin costo alguno. Bogotá, 317-515-9146. En Cali, 318-548-1556. Página web www.metodonet.com. NEC, nutrición enteral cetogénica.